Y pasamos a la siguiente presentación, la siguiente ponencia. Sí. Va a tratar sobre sistemas y tecnología para mejorar la eficiencia energética de edificios existentes. Un tema fundamental, sistemas y la tecnología, para conseguir obtener el fruto de lo que estamos tratando, que es mejorar energéticamente, desde el punto de vista de la eficiencia energética, los edificios, y más los edificios existentes, que es la gran labor. No sé si se comentará o se habrá comentado estudios como el que ha hecho el GTR, Una Visión País, muchos estudios del propio Ministerio, supongo que luego vendrán, pues el potencial mayor de mejora de la eficiencia energética, de reducción de consumos energéticos, etcétera, está en la edificación construida. Bien, para presentarnos este tema tan interesante, contamos con José Luis Alfranca González, a quien en primer lugar le agradezco su colaboración. Ingeniero industrial por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Ingeniería de Madrid, de esta Politécnica. De esta Politécnica, sí. Ha trabajado muchos años desde su inicio profesional en dragados y tiene una amplia experiencia en todas las fases de licitación, de proyecto, de ejecución, de construcción de todo tipo de instalaciones en edificación y en obra civil. Y ha participado en proyectos de enorme envergadura. Por el tiempo que tenemos disponible, prefiero que sea la presentación. Dirige actualmente el Servicio de Instalaciones de Dragados y colabora como asesor técnico en numerosos proyectos de investigación, desarrollo e innovación en los que participa Dragados, que no hace falta explicar la empresa que es y, por lo tanto, la potencia que tiene de intervención en muchos proyectos de investigación como los que, sin lugar a dudas, algo nos plantean. Y participa de forma muy activa, y es algo que es muy de agradecer siempre, en la formación del propio personal de la empresa. Esas políticas de que la empresa tiene que tener los técnicos mejor formados y formándose continuamente en la empresa, esa formación continua es un valor añadido que te agradecemos especialmente. José Luis. Bien, pues muchas gracias a la organización por la oportunidad que me brinda de dirigirme a todos ustedes. Y sin más, vamos a empezar. Una pequeña diapositiva de introducción. El consumo de energía en España fundamentalmente está por orden en el transporte, luego en la industria, pero el sector de la edificación, entre la parte doméstica y la parte de terciario, tiene un nada despreciable 27%, con tendencia a subir. En la Unión Europea la media de este consumo supera el 40% y la razón de que nos encontremos por debajo es que tenemos un invierno relativamente benigno comparado con los países del centro de Europa y las instalaciones de refrigeración no tienen la extensión en la edificación que la demanda haría suponer. Y eso será algo que, conforme el desarrollo económico, que vivimos en unos momentos, unas circunstancias de crisis, pero que no cabe duda que retomaremos en algún momento, conforme el desarrollo económico de España vaya permitiendo hacer más instalaciones, pues irán en aumento. Es decir, la tendencia va a ser a crecer. Si entramos en detalles en el sector residencial, pues tenemos que la mayor parte del consumo se lo lleva la calefacción, luego el agua caliente sanitaria. La iluminación sería casi un 10% y el aire acondicionado, como ven ustedes ahí, estos son datos del IDAE, pues es un pequeño porcentaje, cosa que se revierte en el sector terciario, donde el aire acondicionado está implantado prácticamente en la totalidad de los edificios, y en climatización se alcanza un 74% y el resto, el 26%, se reparte entre iluminación, ascensores, bombeo, etc. Aquí hay una diapositiva muy interesante. Esto procede no tiene que ver con el reciente Real Decreto de certificación de edificios existentes, sino con el primero que se hizo, donde ya se definían dos índices, dos escalas, una para edificios construidos según el Código Técnico y otra para edificios ya existentes. Y son unas curvas acumuladas, donde ustedes pueden ver que la curva de la izquierda es la que corresponde al CTE y la mayor parte de los edificios, según esa curva, si se limitan a cumplir el código, serían D o E. Y sin embargo, los edificios existentes, que están en la curva de la derecha, la mayor parte de los edificios son F o G. Es decir,
Esta curva lo que nos dice es que el potencial de mejora energética de la edificación existente es enorme. Es enorme. Bien. El mercado, por tanto, tiene un potencial técnico muy grande, pero el potencial económico coyunturalmente está bastante reducido, porque para acometer cualquier tipo de rehabilitación es necesario contar con los medios económicos para ello, y salvo que se disponga de los fondos, pues hay que recurrir a una entidad de crédito, a una financiación, y hoy en día pues es escasa, está sometida a condiciones exigentes y no está al alcance de todo el mundo. Sobre todo pensando en la rehabilitación acometida por el pequeño propietario, por las comunidades de vecinos, que son los tenedores de una grandísima parte del parque de viviendas nacional. La propiedad en España está muy atomizada, en contra de otros países de Europa, donde lo que más abunda es que haya grandes tenedores de la propiedad inmobiliaria, y por tanto es mucho más complicado que estos propietarios accedan al mercado de financiación y puedan acometer este tipo de reformas. También hay limitaciones técnicas en función del alcance de la intervención. Pues hemos estado viendo en la ponencia interior lo que se puede llegar a hacer con las fachadas, pero bueno, no siempre es posible alterar el aspecto de la fachada de una manera decisiva, o a veces pues las limitaciones económicas hacen que determinadas soluciones no se puedan abordar. En función del uso del edificio caben soluciones distintas, y aquí quiero hacer una mención muy breve a una característica que es fundamental tener en cuenta, que es la carga interna en los edificios. No es lo mismo cómo se comporta una vivienda que apenas tiene carga de desprendimiento de calor interno y que en la que la demanda térmica depende decisivamente de las condiciones exteriores, a cómo se comporta, por ejemplo, un edificio de oficinas, donde hay una elevada demanda interna y solamente es afectado en su periferia por las condiciones exteriores, y el centro del edificio siempre se ha de refrigerar. Entonces, vamos a tener un planteamiento muy distinto, no solo de las instalaciones, sino también de cómo debería de ser la envolvente para maximizar la eficiencia energética. Un edificio de oficina no nos va a interesar aislar en tal grado como en un edificio de viviendas, porque el edificio de oficinas, salvo climas muy fríos, se va a estar refrigerando íntegramente durante gran parte del invierno. Bien, es un problema bastante complejo, necesita profesionales con el mayor grado de conocimiento de las soluciones para encontrar una solución óptima dentro de todas las limitaciones que se pueden presentar. Y es, como se ha dicho en otras intervenciones, un problema multidisciplinar. Es decir, aquí no hay una sola persona que abarque todos los enfoques. El enfoque del arquitecto, el enfoque del ingeniero, dentro del enfoque del ingeniero las diferentes especialidades, porque dependiendo del proyecto puede ser muy complejo y puede requerir un nivel de especialización muy elevado. El conocimiento de los programas de cálculo, etc. Bien. La reducción de emisiones, que es lo que está detrás de toda la promoción que se está haciendo de la Administración sobre la rehabilitación energética, se apoya en tres patas. Una pata es la reducción de la demanda, otra la del empleo de energías renovables y el otro el aumento de la eficiencia de los equipos. Y las tres componen el arsenal de estrategias que tenemos para lograr la reducción de emisiones. La reducción de la demanda se puede obtener de muchas maneras, incidiendo sobre el hábito de los usuarios, mejorando el aislamiento, haciendo aprovechamiento de la inercia térmica de los edificios, aprovechando el sol en invierno, intercambiando calor con el terreno, utilizando como almacén térmico la geotermia como energía renovable. También se puede aprovechar, pero es de una manera ligeramente diferente, controlando la iluminación, la ventilación, la gestión centralizada, haciendo mantenimiento adecuado. Muy importante el mantenimiento, que muchas veces pues no se da importancia. Como ya se ha hablado en otras ponencias, yo no voy a insistir, pero hoy en día hay un arsenal de vidrios, por ejemplo, que se pueden utilizar, que tienen propiedades muy diversas. Los hay que priman la transparencia a la radiación luminosa por encima de los valores energéticos. Los hay que presentan un equilibrio entre el factor solar y la transmisión luminosa. Y los hay que priman el factor solar y tienen transmisiones luminosas reducidas. ¿Dónde vamos a emplear uno u otro? Depende de la climatología, de la superficie acristalada y del uso del edificio. Si yo quiero un edificio de clase A en Alicante y tengo un edificio muy acristalado, pues o me voy a un factor solar de 0,20 de ese orden y tendrá la transmisión luminosa que tenga, o no lo voy a conseguir. Sin embargo, en Madrid a lo mejor tengo más opciones. Depende también el objetivo que yo me fije de eficiencia energética.
Y hay otros objetivos, como se decía antes, desde el punto de vista de la confortabilidad del espacio interior en su concepto más amplio. Se pueden mejorar los muros, la inercia térmica, con revestimientos exteriores continuos. Hoy en día hay varios productos en el mercado de implantación relativamente económica y que pueden mejorar muchísimo el edificio. Es que hay una gran parte del parque de viviendas en España que no tiene ningún aislamiento en absoluto. Es decir, si nos damos una vuelta, sin ir más lejos, por Madrid, hay un montón de metros cuadrados edificados que lo único que hay es un muro de un pie y ya está, no hay ningún aislamiento. Eso, además del derroche de energía que supone, es que crea verdaderos problemas de salubridad, porque ahí hay condensaciones, ahí hay un grave disconfort interior, etcétera, grandes asimetrías de temperatura, y eso es algo que, además del ahorro energético, pues tiene otros puntos de interés para evitar. Cubiertas ecológicas, fachadas ecológicas, en fin, un sinfín de tecnologías. Esto es un ejemplo, pues, por ejemplo, de elementos que se pueden poner para aislar sobre los vidrios. Hay diversos materiales, EPS, poliuretano expandido, lanas de roca tratadas para que sean resistentes a la humedad, corchos, etc. Bien, en cuanto al control de iluminación, bueno, la presentación tiene 57 diapositivas, 157, no las voy a ver todas. Esto es porque, como luego lo colgarán, pues para que tengan ustedes la información. Yo me voy a ir a cosas muy concretas. Los controles de iluminación inciden en los primeros metros desde la fachada cuando se dispone de recursos de iluminación natural. Y bueno, siempre que se disponga, pues es un expediente interesante, porque además tenemos muchas horas de sol en España, tenemos en muchas zonas de España tenemos esa suerte, y pues se puede perfectamente pues ahorrar una cantidad nada despreciable de energía, tanto en iluminación primero, como en la energía que voy a ahorrar de climatización por no tener que refrigerar el calor que desprende una iluminación que no necesito, porque aquí los ahorros muchas veces son por partida doble. En cuanto al empleo de energías renovables, unas palabras acerca de la bomba de calor. La bomba de calor lo que hace, como todos ustedes sabrán, pues es bombear el calor en sentido contrario a su transmisión natural, es decir, lo bombea desde un foco que está más frío a un foco que está más caliente, y para ello consume energía, que puede ser de origen mecánico, eléctrico o térmico, ¿de acuerdo? Lo importante es, desde el punto de vista de energía renovable, la energía que voy a sacar del foco frío si esta es renovable, es decir, si esa energía que extraigo se repone sola, ¿de acuerdo? Y es inagotable. Y si lo puedo hacer con un gasto de energía de bombeo muy reducido, es decir, con una elevada eficiencia. Hay tres tipos de bombas. Una es la aerotérmica, que toma el calor del aire, la bomba de calor que muchos de ustedes tendrán en su casa quizá. La hidrotérmica, que toma el calor del agua, que en España tiene menos aplicación porque no tenemos grandes ríos, no tenemos mucho agua en el terreno, no es frecuente. Y luego la geotérmica, que toma el calor del terreno. La aerotérmica, que es muy sencillo, tiene un potencial de aprovechamiento energético en España tremendo. No tanto en Madrid y en la zona del interior como en la costa, que tiene un clima suave, donde en invierno no se alcanzan temperaturas muy bajas durante la mayor parte del invierno. Y es un elemento de aprovechamiento del calor de aire ideal, porque se pueden alcanzar eficiencias muy elevadas y se trata de una instalación además muy sencilla, donde hay un gran mercado, hay diseños ya depuradísimos, etc. Según la directiva europea, se considera renovable el calor extraído del foco frío por una bomba de calor del tipo que sea, siempre que su eficiencia estacional sea un 15% mayor que el inverso del factor medio europeo de conversión de energía eléctrica primaria a energía eléctrica final. Bueno, ¿qué quiere decir eso? Si ese factor es del 40%, es decir, convertimos energía eléctrica final el 40% a energía primaria, pues a partir de un COP de 2,875 se considera renovable todo lo que se extrae del foco frío, y ese factor en la costa no es difícil de alcanzar con un buen equipo. Así que el potencial es tremendo, y desde mi punto de vista, desde el punto de vista normativo, quizá no se está explotando este recurso que pone a nuestra disposición la Unión Europea y que puede ser fundamental para cumplir los objetivos del 2020, que los llevamos un tanto mal, dicho sea de paso. La energía solar térmica, pues hay sistemas a presión para agua caliente sanitaria, pueden ser compactos, de circulación forzada, grandes sistemas a presión, como este que ven aquí en el esquema. Tienen en general una problemática común,
o los que ya se han construido, pues hay riesgo de congelación, hay riesgo de sobreproducción, es necesario el empleo de disipadores de calor. Es bastante frecuente, desgraciadamente, que haya errores de diseño y también que haya errores de montaje. Las dilataciones, el primario de una instalación solar a presión, cuando entra en sobreproducción, se convierte en un circuito de agua sobrecalentada y se diseña y se monta con criterios de agua de calefacción. Las dilataciones en un primario solar son más del doble que en una instalación de calefacción convencional. Y eso se tiene que tener en cuenta en el proyecto y se tiene que tener en cuenta en el montaje, y muchas veces no se tiene en cuenta. Y desgraciadamente, hay un elevado porcentaje de fracaso. En algunos casos que se ha medido es realmente significativo, porque muchas instalaciones que necesitan además un periodo largo de amortización económica quedan fuera de servicio en los primeros años, con lo cual es imposible que lo alcancen. Entonces, no es que estos sistemas no funcionen, funcionan perfectamente si se hacen bien y se montan bien y se mantienen bien, funcionan perfectamente, pero hay que hacerlo. Bien, hay diversos sistemas que intentan paliar algunos de los problemas que hay, como sistemas de drainback y tal. Hay un sistema muy curioso que es el del sistema solar con refrigerante. Esto en realidad es más una bomba de calor con algún aprovechamiento solar que un sistema solar con aprovechamiento de bomba de calor, es al revés. Tiene limitaciones de cumplimiento del CTA, hay algunos productos que tienen DIT del Torroja. También otra manera más sencilla de utilizar, que no tiene todos estos problemas que tienen los sistemas de agua, es utilizar la energía solar para calentar aire directamente. Aquí no hay problemas de vaporización, de sobreproducción y de hidrataciones, y con ello lo que se pretende es calentar el aire de ventilación que se consume en invierno. Energía solar fotovoltaica. ¿Cuáles son las tendencias? Pues las tendencias, la reducción de primas ha sido total, porque ya no hay, ya se han quitado. La reducción de precios del silicio cristalino, evidentemente esta tecnología pues cada vez es más económica de fabricación, han cambiado completamente la técnica, se ha pasado de fabricarlo por difusión el semiconductor a fabricarlo por rociado, por aplicación con gas, con tintas solares impresas. El objetivo de coste es de $1 por vatio pico, bueno, ya se va horquillando esa distancia. El sector estima que alcanzará la paridad hacia 2016, es decir, en 2016 se esperan que un kilovatio eléctrico producido por una instalación fotovoltaica que usted se pueda poner en su casa tenga el mismo coste que el que le compra la compañía. Con lo cual, a partir de ahí, el mercado técnico, económico, potencial es enorme, porque a todos nos puede interesar, a partir de ahí, poner un panel fotovoltaico en casa. Ahora mismo, pues económicamente no sería el caso. La refrigeración solar. En España, los problemas de sobreproducción vienen asociados a que tenemos muy poca coincidencia del recurso solar en grandes proporciones con las necesidades de calor, salvo el agua caliente sanitaria. Entonces, si se puede llegar a tener medios de producción de frío por absorción económicos o por otros medios, lo que tendría lógica en España es utilizar el calor solar para refrigerar, no para calentar, porque es donde coinciden la demanda y el recurso en el tiempo. Hay tecnologías, todas ellas son hoy más, no voy a decir experimentales porque muchas llevan varios años, pero son a título demostrativo porque económicamente tienen una rentabilidad muy cuestionable, como son las máquinas de absorción, los sistemas DEC con ruedas desecantes, sistemas DEC con líquidos desecantes. Este último es bastante novedoso y todavía no hay mucha implantación, no me voy a extender sobre esto. Tienen ustedes ahí cómo se va a colgar. Bueno, la geotermia. Bueno, la geotermia como habrá a lo mejor gente que les pueda hablar más, yo les voy a intentar dejar un concepto claro. Vamos a ver, a lo mejor muchos de ustedes han visto este diagrama. Esta es la distribución de temperaturas en el terreno virgen, antes de que yo haga nada. Y entonces en el terreno virgen, aproximadamente a 15 metros, pues la temperatura corresponde más o menos al promedio de la temperatura anual exterior. Y pues a partir de ahí hacia arriba hay influencia de las condiciones exteriores y a partir de ahí hacia abajo pues es como si el exterior no existiera. Lo que predomina es la influencia del calor del núcleo de la Tierra. Pero cuando yo introduzco unos tubos de agua en un sondeo para intercambiar calor con el terreno, voy a retirar energía y voy a alterar la temperatura del terreno. ¿Cuánto? Pues depende de la capacidad calorífica y de la conductividad que tenga el terreno. En terrenos con gran capacidad calorífica tengo que extraer mucha energía para modificar su temperatura y la temperatura variará poco, pero en terrenos con poca capacidad voy a alterar mucho en las inmediaciones del sondeo la temperatura.
Y lo mismo ocurre con la conductividad. Cuando la conductividad es alta, intercambio de calor con zonas alejadas del terreno, y cuando es baja el terreno se aislante relativamente, intercambio de calor solo con el terreno que está en las inmediaciones. Cuando tengo un terreno pobre térmicamente, voy a alterar mucho la temperatura del terreno, y para conservar en el tiempo la temperatura del terreno necesito una gran superficie de intercambio, necesito muchos sondeos. Entonces, en España el planteamiento normalmente, salvo que esté en zonas con terreno rocoso o que haya agua, que hay algunas zonas que la hay en el subsuelo, pero de esto último hay muy poco, porque en España el agua subterránea normalmente se encuentra a gran profundidad. Lo mejor que se puede hacer en la mayor parte de España, sobre todo en las cuencas de los ríos, que son terrenos sedimentarios y secos, es utilizar el terreno como un almacén térmico, cogiendo el calor que yo disipo en verano y guardándolo para aprovecharlo en invierno, ¿de acuerdo? Y buscando el no alterar al cabo del año sensiblemente la temperatura del terreno, al objeto de no tener que hacer una grandísima inversión en el elemento de intercambio. Evidentemente, de esta manera, el desequilibrio térmico hacia calefacción o hacia refrigeración, dependiendo del edificio, no lo voy a poder atender, y tengo que tener un sistema complementario que me cubra las puntas. Pero la geotermia en España, contra algunos que dicen que es un sistema que no interesa mucho, es un sistema que tiene una inversión alta, pero que tiene aprovechamientos energéticos muy interesantes si se proyecta bien. En los terrenos hay que caracterizarlos cuando las inversiones son grandes con un ensayo de respuesta térmica, porque pues es difícil a priori acertar sino con las propiedades térmicas del terreno. Se puede uno aproximar, pero puede uno cometer algún error importante. Bien. Tienen ustedes ahí mucha información. Lo esencial ya se lo he dicho. La biomasa se trata de quemar leña, pero un tipo de leña que se puede renovar en la naturaleza en un ciclo anual, ¿no? Puede ser astillas. Esta solución me parece un poco compleja para la edificación residencial, porque hay un mantenimiento importante. Cuando se trata de quemar pellets, pues las instalaciones son más sencillas. Hay extractores de cóclea, hay extractores neumáticos. Hoy en día, sobre todo en las grandes capitales, se empieza a ver suministro disponible, constante y en condiciones adecuadas de combustible, que al principio era uno de los grandes problemas. Esto ya está resuelto. Esto, la ventaja que tiene es que el combustible es nacional. Es decir, esto procede pues del proceso de residuos vegetales, de los huesos de aceituna, de la limpieza de los montes, y la riqueza se queda en el territorio, que es un valor que hoy en día nos debería de preocupar mucho, ¿no? Por contra, requiere un espacio para almacenamiento de combustible. Es una tecnología muy adecuada para sustituir calderas de carbón. Ya quedan pocas, porque la mayoría se han sustituido por gas natural, que es de importación en su inmensa mayoría, su práctica totalidad. España prácticamente no tiene gas, por lo menos quitando el no convencional, que ya veremos lo que tenemos. En fin. Y por lo que respecta a las instalaciones térmicas, bueno, hablarles un poco de las calderas de baja temperatura, las calderas de condensación, etcétera. La caldera de baja temperatura y la caldera de condensación no son buenas en sí mismas, como no hay nada en la vida. Son muy buenas si se están utilizando con los elementos emisores de calor que hacen que se puedan sacar las máximas prestaciones. La caldera de condensación se basa en recuperar el calor latente, el calor almacenado, el vapor de agua que se lleva en los humos, y que en otro tipo de calderas se escapa, no se aprovecha, haciendo condensar el agua. Pero para eso la temperatura del agua tiene que estar, del agua de la caldera tiene que estar, depende del combustible, pues por debajo de 5, y depende de otros factores, es variable dependiendo del exceso de aire, etcétera. Pues tiene que estar por debajo de temperaturas del orden de los 55, 56, 57 grados en el caso del gas natural, y por debajo de temperaturas aún más bajas en el caso del gasóleo. Entonces, esto lo que lleva, aquí hay un gráfico que lo van a ver ustedes, miren, es este de aquí, lo que lleva es a que, esto es un gráfico de la casa Viessmann, que es un fabricante de calderas, que fabrica calderas de todo tipo, y esto pues es lo que dicen los señores de Viessmann, que se recupera por condensación en función de la temperatura de retorno del agua. Pues no solo importa estar por debajo, ahí va, de la temperatura de rocío, que como ven aquí en este caso la han seleccionado en 57 grados, ya les digo que puede ser variable, sino que cuanto más abajo, más recupero. Entonces, para tener un gran aprovechamiento de la condensación necesito tener sistemas, utilizarla con sistemas con emisores de calor que trabajen a baja temperatura. ¿Cuáles son? Pues esos emisores de calor son pues el suelo y el techo radiante, los sistemas de agua-aire, climatizadores, fan coil, inductores, etcétera,
los anillos, la reposición de calor en los anillos de agua neutra, que funcionan a temperaturas perfectamente compatibles, y con radiadores el aprovechamiento, a no ser que sean muy grandes y puedan ceder calor a baja temperatura, pues el aprovechamiento va a ser muchísimo menor. Entonces esto es un tema a tener en cuenta. Con el agua sanitaria hay un aprovechamiento óptimo cuando es producción instantánea, porque las temperaturas de preparación están en orden de 45 a 50 grados, y hay un aprovechamiento mucho menor cuando se trata de acumular agua caliente sanitaria, porque ahí se acumula a 60 grados y la temperatura del agua de la caldera va a estar por encima y no va a haber prácticamente condensación, o ninguna en absoluto. Bien. La generación eficiente de agua enfriada se basa en las plantas frigoríficas o bien en reducir la presión de condensación o bien en elevar la presión de evaporación. Para reducir la presión de condensación, el recurso habitual es recurrir a condensación por agua y a torres de refrigeración, que tienen pues un inconveniente serio en el mantenimiento que legalmente se le exige debido a la legionela, porque es muy costoso. Y otra tecnología pues, eficiente que puede utilizarse para reducir estas presiones es los anillos de agua neutra, que trabajan siempre en un intervalo de temperaturas que es óptimo tanto desde el punto de vista de calefacción o refrigeración, y en los que se repone la temperatura bien con una torre de refrigeración, bien con una caldera de condensación. Es importante otra tecnología, la recuperación de calor, ya voy terminando, el enfriamiento gratuito, el free cooling, siempre que el edificio lo permita, porque esto es máximo en los sistemas todo aire y eso necesita falsos techos. Como decía, los edificios de oficinas, el interior hay que refrigerarlo todo el año. Y los sistemas de refrigeración a alta temperatura, como las vigas frías activas, los techos fríos, etc. Es decir, hay un arsenal tremendo de tecnologías, lo importante es conocerlas bien, saber sus limitaciones, saber sus ventajas y utilizar en cada caso aquella que es idónea para el caso considerado, porque panaceas no hay. No hay una sola tecnología que sea la mejor siempre, ni una sola solución que sea siempre la óptima. Pues eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, José Luis. Como ha quedado expuesto, la presentación muy amplia. Primero estamos recortando un poco el retraso con el que iniciamos la sesión, este bloque, con lo cual agradezco a los ponentes ese esfuerzo de comprensión del conocimiento. Bueno, destacar esa idea de la generación eficiente y soluciones idóneas para cada caso, lo que implica ese trabajo multidisciplinar, que me parece que es fundamental, es algo en lo que tenemos que trabajar. Seguro que estamos avanzando en ese tema de no crear tanto compartimento estanco y trabajar todos en equipos, intercambiar opiniones, consultar. Y esa idea de profundización de la eficiencia en las soluciones técnicas, es decir, vamos a trabajar sobre la eficiencia, los rendimientos, los retornos, etcétera, que se producen. Bueno, si hay alguna pregunta en la sala, ahora hay alguna pregunta. Sí, aquí a la izquierda. Me temo que va a ser... Sí, perdona un momento para que oigan todos y sobre todo los que están online. Una sobre los paneles chinos, las noticias que han venido en el periódico, si pueden adelantar ese 2016, y si hay información sobre la ley de balance neto, que haya realmente una previsión de que se apruebe a corto plazo, para que la fotovoltaica realmente entre. Bien. Sobre el tema de los paneles chinos, no sabría muy bien qué es lo que va a ocurrir a medio plazo, porque por el momento lo que está haciendo China es haciendo dumping con el precio de los suministros y está copando el mercado internacional de producción de paneles fotovoltaicos. Una vez que adquiera una posición dominante, cómo va a evolucionar el precio, pues es una incógnita. Pero quizá la ventaja económica actual no se traduzca mañana necesariamente en la traslación total del ahorro que se pueda conseguir por la implementación de nuevas tecnologías. Y además China está empezando a investigar, como hizo Japón en su día. Primero aprendió a copiar, luego a desarrollar, ya está en este campo, por lo menos está en la frontera de la técnica, pero hasta ahora los desarrollos tecnológicos no han venido de China. Veremos si es bueno o es malo que China pues cope, como está intentando, la producción mundial. Y luego, desde el punto de vista del balance,
ahí hay un problema que, más allá de la voluntad política, está en que en los precios de la energía, en cómo se cobra la energía, hay un grandísimo desequilibrio entre precios de venta fijos y costes fijos de las compañías eléctricas y precios de venta variable, el que depende de la energía, y costes variables de las compañías eléctricas. Entonces, las compañías eléctricas, si compraran la energía de los paneles al mismo precio que la venden, se le originaría, por la estructura de las tarifas, un quebranto económico muy considerable. Y la solución verdadera sería tener unas tarifas equilibradas entre el coste y la venta, es decir, que tengan la misma estructura de coste que venta, pero ahí hay poderosas razones políticas para no hacerlo. Y a corto plazo no parece que haya solución, salvo por el abaratamiento bruto de los paneles fotovoltaicos, que lleguen en un momento que con amortización y producción pues bajan por debajo del precio de la energía. Esa es la única solución que puede ser viable en un plazo razonable, considerando otros aspectos, en mi modesta opinión. Sí, había otra petición de palabra por aquí. Sí. Buenos días. Una pregunta. ¿La energía geotérmica siempre se combina con bombas de calor? Sí, bueno, no siempre, no necesariamente, pero depende de la temperatura que se pueda conseguir. Es que la energía térmica es un concepto muy amplio. Si nos ceñimos a la que se denomina como de baja entalpía, que es la energía térmica superficial, ¿no?, la que estamos intercambiando con los primeros cientos de metros del terreno, pues hay muy pocas aplicaciones que permitan el empleo directo del agua tal y como sale del intercambio de calor con el terreno, porque está en temperaturas que son muy aptas para su empleo como bombas de calor, porque es una buena temperatura de foco frío, una temperatura alta de foco frío, pero normalmente no son temperaturas que permitan su aprovechamiento térmico al menos directo, salvo localizaciones particulares, aguas termales, cuestiones de este tipo que tienen otras temperaturas y que podrían permitir un aprovechamiento directo. Pero al tener una temperatura constante del terreno nos podremos permitir climatizar una vivienda todo el año con este tipo de energías. La temperatura en el terreno es constante cuando no actúo sobre ella. Lo que voy haciendo con la geotermia, si yo hago una instalación para calefacción, lo que hago es año a año irlo enfriando. Y de hecho, las bombas de calor se dimensionan para que puedan trabajar con temperaturas de foco frío en el límite del periodo para el que se proyecta la instalación de 0 grados, o incluso inferiores. Se emplea agua glicolada en el circuito geotérmico. Vale, o sea, si yo utilizo la geotermia como almacén térmico, como intercambio entre el invierno y el verano, como un gigantesco almacén térmico, ahí puedo conseguir no alterar al cabo del año la temperatura del terreno, no alterarla sensiblemente, pero si no, tengo que prever que a los 20-25 años esté trabajando con temperaturas tan bajas como esta. Muchas gracias. Bien, ¿hay alguna petición más? Bueno, pues agradecer una vez más a José Luis por su presentación, la profundidad del interés, y recordar a todos los presentes, y también a los que nos están siguiendo a través de la red, que esta presentación completa la tendré disponible la semana que viene para poder descargar y poder profundizar más sobre lo mucho que nos ha expuesto. Muchas gracias.